Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muy contento de estar con ustedes hoy en este taller que está enfocado en la medición de impacto. Los acompaño desde Bogotá, Colombia. Soy el director de gestión de conocimiento de Latimpacto. Me hubiera gustado hacer esto presencial, pero bueno, aquí vamos a compartir un rato con ustedes. La idea de hoy me pidió el CEMEFI que hablara un poco de medición de impacto, pero también estoy muy, digamos, consciente de que hay una gama amplia de conocimiento hoy con nosotros en cuanto a principiantes, personas que ya son mucho más avanzadas con el tema y que también vienen de diferentes organizaciones. Entonces es complicado hablar de cosas técnicas cuando es un grupo diverso, y más bien decidí enfocar la presentación más en generar una discusión, unos debates, unas reflexiones sobre por qué es importante el impacto y sobre todo dos preguntas muy puntuales: ¿para quién y para qué estamos haciendo nuestro trabajo y por qué queremos generar un impacto? Entonces, pues de eso se va a tratar. Yo creo que este taller de una hora larguita, trataré pues de hacerlo lo más interactivo posible, consciente pues de que ustedes están en otro lado y pues no los puedo ver o interactuar como me gustaría. Entonces, para empezar, preparé esta encuesta y los invitaría a completar. Y la pregunta básicamente es: ¿cuánto ustedes creen que se está invirtiendo cada año en temas sociales y ambientales? Ahí les puse 4 opciones. Pueden visitar esta página web slido.com y usar el código que aparece abajo, o con sus celulares escanear el código de barras. Les voy a dar unos 2 minuticos para responder. Se los puse bastante fácil al ser 4 respuestas, pero también complicado porque a veces nos confundimos con los billones y los 1000 millones. Entonces vamos a ver cómo nos va en esta encuesta. Tenemos un par de respuestas. Nuevamente, para los que no han podido votar, pueden escanear el código de barra o ir a esta página web slido.com y poner el numeral que está abajo. Y 20 segundos más y continuamos. Bueno, entonces vemos aquí que tenemos un empate técnico entre 1000 millones y 50.000 millones, y tenemos como última opción los 50 billones. ¿Cuál es la respuesta? Entonces les comparto el número. De hecho, se aproxima más a los 50 billones, son 42 billones de dólares. Eso equivale al 40 veces más la economía de México. Y esto es anual en lo que estamos invirtiendo en temas sociales y ambientales para poder generar un impacto. Como se pueden dar cuenta,
por la encuesta. Creo que sorprende el número tan alto. Y si se está invirtiendo tanta dinero, pues la pregunta es, ¿por qué no estamos generando un cambio? ¿Por qué seguimos teniendo los mismos problemas de siempre y que cada vez al revés se vuelven más complejos? Pensemos en el cambio climático, pensemos en la inequidad, pensemos en la pobreza y cómo esto cada vez está siendo peor. Entonces aquí hay algo que hay una desconexión entre la inversión y en verdad los logros, los cambios y el impacto. Entonces, pues la siguiente pregunta para ustedes es, ¿por qué creen que está sucediendo esto? Entonces ahí, pues como no puedo verlos e interactuar con ustedes, pues lo vamos a hacer a través de la encuesta. Ahí nuevamente pueden escanear el código de barra o ir a la página web y responder muy brevemente, ojalá con solo 4 a 6 palabras en sus opiniones, por qué creen que no estamos generando ese impacto. Les voy a dar unos 2 minuticos nuevamente para responder. Bueno, aquí ya empezamos a recibir algunas respuestas. Trabajo disperso, las acciones son a un nivel de impacto muy bajo, falta más conciencia, no lo estamos haciendo ni colaborativa ni estratégicamente, esfuerzos aislados, entender mejor el problema, hay una falta de especialización, no estamos organizados, se queda en burocracia, desinterés social, profesionalización, otra vez 2 veces B, otra vez coordinación, y intereses que van en contra del bien común. Bueno, excelentes respuestas y creo que eso se trata la conversación de hoy. Creo que ustedes lo acaban de decir muy bien, que no es tanto el tema de inversión, sino es más conocimiento, es más colaboración y cómo trabajamos más articuladamente. Entonces, vamos a ver un poquito y profundizar un poco más en estos temas. Entonces, pues muchas gracias por aportar sus respuestas. Entonces, aquí lo que voy a hacer es plantear una reflexión y luego pues darles un poco como mi opinión acerca del tema. La primer ítem tiene que ver con que si estamos solucionando los problemas para todos o solo para unos cuantos. Entonces, esto tiene que ver que cuando planteamos nuestras intervenciones sociales, cuando estamos creando emprendimientos sociales, si en verdad estamos, como alguien por ahí puso, pensando en el bien común o estamos simplemente pensando en un grupo de personas y qué consecuencias tiene en ese para quién, ¿no? Es la primera pregunta que les hice en el título de la presentación. Y aquí vamos a ver un poquito cómo puede ser de duro esta pregunta con un video que me gustaría verlo, está en inglés, pero se los voy a poner en subtítulos y con base a eso pues vamos a continuar a reflexionar sobre esta primera pregunta. Un segundito y les pongo los subtítulos. This fire is rapidly spreading right now. The embers were falling in.
We were fighting off the Cardinals on both sides. It looks like we held it off just in time for the firefighters to come. Look how close the fire is. It's literally right there. People, they were horrified. It was terrifying. Again, hundreds of thousands of people forced out of their homes, millions left without power, and multiple properties were lost in California this week. And as the world gets warmer and drier, the fires just get more intense. All of this while more and more people move into vulnerable areas. It's so bad, even one of the state's electrical companies couldn't handle it. It shut off power to avoid sparks. At one point, 800,000 people had their lights, their air conditioning, their heat, everything turned off. So scientists say what's happening in California is just a microcosm of what's going to happen around the world as climate change gets worse. And earlier this week, as the fires raged, Anderson Cooper spoke to the LA mayor about what he calls the new normal for his city. When you have high dry days, a lot of fuel because we had these intense rains in January because of these extreme weather swings that we're seeing everywhere due to climate change. Those things combine with the wind, and suddenly we have something you cannot control. And I always say, if you don't believe climate change is happening, talk to a firefighter. Yeah. If there is a solution to this, it will take two things, money and innovation. But this is California, home of Silicon Valley, and some of the richest and smartest people in the world live there. So what are they doing to turn things around? Well, with a few exceptions, not that much. They're not big investors in technology to fight climate change or natural disasters. And those rolling blackouts that I mentioned, well, take a look at who wasn't affected. Check this out. Here is Silicon Valley. The blackouts are in red, and the big tech headquarters, well, according to Wired magazine, all of their lights stayed on while the homes around them had no power. And if you take a closer look, yeah, just outside that line, right there, that's Tesla, owned by tech billionaire Elon Musk. It just made the cut. The tech companies, they can pay for better infrastructure and better protection. And so can the ultra-wealthy. Remember when Kim Kardashian told Ellen she hired her own firefighters? We were fortunate enough and blessed enough, and I know that not everyone has this luxury available to them, but we were able to get private firefighters, a company that you can hire. Because of them, they saved our home and saved our neighborhood. And Kim's not alone anymore. Private firefighting firms are springing up all over California. According to the New York Times, it only costs $3,000 a day. So everybody else, well, let's just say that a lot of people complained that a state of emergency wasn't declared this year until celebrities like LeBron James were threatened. He tweeted, "These LA fires aren't no joke." So now that everyone, even the ultra-rich, can see flames jumping over highways and racing towards them, is California at a turning point? Will Silicon Valley step in to help save their own backyard? Tesla's Elon Musk, he's a rarity. He's been building those electric cars to try and cut carbon, but he also has an escape plan to build colonies on Mars. Here he is telling Stephen Colbert that he personally wants to move there someday. Eventually, you can transform Mars into an Earth-like planet. How would you do that? You'd warm it up. Just warm it up. If you with want, a blanket or with what? How would you warm Mars up? You know, it's a long way away from the sun. There's the fast way and the slow way. Okay. Give me the fast way. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. Yep, not a joke. He has been testing. Bueno, entonces ahí pues como pudieron ver por el video, muy interesante cómo pues a pesar de que tenemos esas inversiones, empresas que son pioneras en la innovación, operan en una burbuja y en Silicon Valley mientras pues ellos operaban y están haciendo sus aplicaciones, la cercanía, sus alrededores pues estaban quemando. Entonces no podemos seguir viviendo en una burbuja. Creo que lo que pasó también en los últimos 2 años con el COVID también fue una demostración de cómo son complejos los problemas y cómo tenemos que empezar a buscar soluciones que en verdad ayuden a todos y no solo a unos pocos, porque si no es imposible solucionar estos problemas. Si alguien tiene algún comentario, quiera compartir algo sobre sus impresiones del video,
por favor usen el chat. Bienvenidos pues la participación. Aquí pues lo que está pasando también es algo que es un concepto bien antiguo, que se trabajó mucho en los años 60 por un ecologista llamado James Garrett. Él describió un concepto que se usa mucho hoy en día, que es la tragedia del bien común, y que habla de cómo, pues digamos, por nuestros intereses propios empezamos a tratar de buscar ciertas ventajas y al final eso afecta a todos, ¿no? Entonces el ejemplo que él daba siempre fue el de las vacas, de cómo una comunidad, por ejemplo, tenía un potrero común y cada uno llevaba su vaca, y de pronto alguien se daba cuenta que de pronto todavía había espacio para otra vaca, entonces llevaba también otra vaca más, y los demás se daban cuenta de lo mismo y empezaron a llevar más vacas hasta que ya eran tantas las vacas que se acababa todo el pasto y pues se morían todas las vacas. Entonces esa es la tragedia del bien común, y es una invitación pues a pensar de cómo esas soluciones, como lo mencionaron algunos de ustedes, es la importancia de pensar es en el bien común. No podemos seguir pensando en ayudar a unos cuantos y olvidarnos en soluciones del bien común, como decir cambio climático, por ejemplo. Otro ejemplo de eso, por ejemplo, es cómo hoy existen soluciones que están tratando también de encontrar soluciones usando el mercado, ¿no? Entonces, no sé si en México existe esto, creo que sí, pero una solución que se ha dado para el tráfico es cobrar más, tener una línea exclusiva, y el que quiera evitar el tráfico paga una mensualidad o paga unos cuantos dólares diarios para poder usar ese carril exclusivo. O, por ejemplo, a mano derecha en esta presentación pueden ver otro ejemplo donde también los mismos prisioneros de una cárcel pueden pagar para tener mayores lujos. Entonces, nuevamente, aquí lo que estamos tratando de hacer pues, es buscar soluciones de mercado, lo cual es importante porque nos permite escalar nuestras soluciones, pero por otro lado, no todo debería funcionar como un mercado, porque al final no estamos solucionando el problema. El hecho de que haya una minoría que pueda usar carriles y evitar el tráfico no está solucionando el tráfico para la gran mayoría que no tiene recursos para pagar por eso. Y eso pues también con digamos la falacia de que da un mal ejemplo o una creencia que el problema está solucionado, pero cuando la solución de raíz no se ha encontrado. Entonces hay un filósofo actual, se llama Michael Sandels, que él habla un poco sobre estos dilemas, y él dice algo muy bonito, que si estamos haciendo una economía de mercado o si estamos pasando a ser una sociedad de mercado. Entonces hay que evitar eso, hay que pensar bien nuevamente en cómo poder solucionar el problema para todos y no solo un grupo selecto. La siguiente reflexión tiene que ver también con que si hay suficiente voluntad y conocimiento para solucionar el problema. Aquí hay una gráfica que me gusta mucho que habla sobre la complejidad de los problemas. Y básicamente lo que hablan es que los problemas se pueden categorizar según dos variables. Uno tiene que ver con la complejidad en sí del problema, si hay suficiente conocimiento, entendimiento de cuál es el problema, y si técnicamente es viable una solución. Pero por otro lado también es importante entender digamos ese nivel de colaboración que hay para poder solucionar el problema, si hay una voluntad política, y que a medida de que el problema es más complejo se vuelve más difícil por eso mismo, porque hay muchos actores involucrados que no necesariamente tienen unos intereses compartidos, y a veces pueden ser hasta intereses opuestos. Entonces, de acuerdo a esa matriz, uno va mirando pues, qué tan complejos son los problemas, y ahí, como pusieron ustedes, es entender que sin la colaboración, sin redes, sin el trabajo colectivo, en parte eso es lo que busca también CEMEFI, agrupar a varios de ustedes para encontrar soluciones que sean en verdad sostenibles.
y sin el interés de todas las partes, desde los académicos, políticos, beneficiarios, filántropos, pues tampoco podemos encontrar. Entonces acá la invitación es pensar que el quién en esa pregunta es que al final necesitamos de todos para poder entender bien el problema, poder encontrar bien la solución, pero sobre todo para que la implementación se pueda dar y ser viable gracias a esa articulación de diferentes actores. Siguiente reflexión tiene que ver con que si estamos entendiendo el problema. Y aquí, pues digamos, los que son emprendedores o dan clases de emprendimiento, hay una frase que se usa mucho, que es que uno se debe enamorar es del problema y no de la solución. Y a veces tenemos buenas intenciones, tratamos de salir corriendo para solucionar los problemas, pero no los entendemos bien. Y a veces también pues queremos imponer ciertas soluciones, pero nuevamente sin entender el problema, y por eso muchas de las soluciones y proyectos están fracasando. Entonces ahí la invitación es como entender bien cuál es el problema. Y aquí pues les voy a dar un ejemplo, un caso concreto de cómo podemos irnos a falsos caminos por no entender bien el problema. Entonces aquí les estoy haciendo un quiz y les voy a dar un poco de información y me gustaría pues entender desde su punto de vista cuál sería la solución. Entonces resulta que en el mundo hay 20 millones de nacimientos prematuros por año. 99% de esas muertes ocurren en países emergentes como México y Colombia. Y 4 millones de los niños mueren de esos 20 y los otros 16 millones pues terminan teniendo problemas de salud. Y lo otro que tenemos de información es que las incubadoras para estos niños prematuros cuestan $25,000. Entonces ahora me gustaría escuchar de ustedes, nuevamente a través de Slido, ¿qué creen ustedes que podría ser una posible solución para este problema puntual? Pues nuevamente les daré 2 minutos para que puedan responder. Aquí nuevamente lo que me gustaría es escuchar qué solución se podría dar a este tema de nacimientos prematuros. Ahí les di un par de cifras, el número de 20 millones de niños o bebés que nacen prematuros, 4 millones de ellos muriéndose, incubadoras que cuestan $25,000. Entonces, ¿qué soluciones podemos encontrar? Entonces aquí ya tenemos 4 respuestas. Una tiene que ver con el costo de esas incubadoras. Vimos que cuestan $25,000. Una obvia solución es inventar incubadoras de menor costo. Atención prenatal, cuidar de la salud materna. 2 personas que hablan de prevención. Alguien que dice que analizar más las causas, darle seguimiento a las mujeres. Entonces, nuevamente, es un tema de prevención. Un minutico más y ya avanzamos. Bueno, entonces mucho de bajar el costo de la incubadora o hacer un tema de prevención, creo que es como las 2 grandes respuestas que dieron acá.
efectivamente esto fue un caso de verdad. Un grupo de emprendedores, estudiantes de una universidad americana tenían este reto y su primera reacción fue seguir parte de lo que acaban de mencionar ustedes, que si el tema es un tema de costo de incubadoras, ¿cómo podrían bajar el costo de esas incubadoras para que pasaran de $25,000 a algo mucho más accesible para los hospitales? Entonces, eso fue lo que hicieron su diseño, hicieron su prototipo y se la llevaron a África para poder validar esa solución. ¿Qué encontraron? Entonces, aquí les voy a mostrar ya qué fue lo que empezaron a encontrar cuando llegaron ya al territorio. Entonces, se dieron cuenta primero que ya existían incubadoras en los hospitales. Entonces, no era un tema de precio, porque pues, ya los hospitales sí tenían las incubadoras. Pero que también la mayoría de estas muertes ocurrían en las zonas rurales y sobre todo en el espacio que se requería ir desde la zona rural hasta la ciudad donde estaban ubicados estos hospitales y que podía tener o incurrir un día entero de viaje. También se dieron cuenta que en muchos lugares, a pesar de que hubiera incubadoras, no había electricidad. Y pues que en las zonas rurales había un sistema de salud ineficiente. Y obviamente pues estaba el tema del costo, no solo de la incubadora, sino también desde el lado del paciente para poder acceder a los hospitales. Entonces fíjense cómo acá ya empezamos a mirar o a intuir que de pronto el tema de la incubación no es la solución. Y aquí es ¿por qué? Porque saltamos siempre a encontrar la solución nuevamente sin entender el problema. Entonces, aquí al final del día, ellos lo que se dieron cuenta era que el tema era un tema más de encontrar una solución para ese trámite de viaje, ese tránsito entre lo rural al hospital y lograr que pues, el bebé estuviera caliente por esa ruta de 4 o 8 horas que tenía que usar la mamá para llegar al hospital. Entonces, teniendo ya un mejor entendimiento del problema, al final lo que terminaron fue replicando algo que es un programa que existe alrededor del mundo, que es el Mamá Canguro, ¿no? Y cómo también se llevan las mujeres al pecho los bebés para darles calor. Y con base a eso, pues desarrollaron fue una bolsa de dormir para que el bebé se pudiera calentar. Entonces, tiene pues unos materiales especiales para mantener la temperatura. Y la gran diferencia es que esta solución creo que no cuesta más de $2. Entonces, fíjense cómo bajamos de $25,000 a $2, pero más del costo era encontrar algo que en verdad tuviera relevancia para el contexto de estos países. Entonces, ahí nuevamente es el tema de pensar bien en esos problemas y no saltarnos a las soluciones. ¿Por qué? Porque pues, si no vamos otra vez a invertir mucho dinero, como vimos, pero no vamos a tener ningún impacto. Siguiente reflexión que quería hacer hoy es si estamos solucionando los problemas o si simplemente los estamos sustituyendo por otros. Entonces, un ejemplo de eso tiene que ver con los carros eléctricos. Hoy en día pues están muy de moda porque pues estamos buscando alternativas para reemplazar el combustible. Sabemos que el combustible pues contamina, produce dióxido de carbono y tiene pues otros, digamos, efectos negativos y pues buscamos soluciones que sean alternativas, ¿no? Electricidad, carros eléctricos, energía alternativa que pueda justamente reducir el impacto o tener un impacto positivo. Entonces pues vemos que en el mundo pues la demanda por los carros eléctricos está creciendo. Ahí vimos en el video al fundador de Tesla que se ha vuelto pues famoso por sus carros, pero pues al final del día la pregunta es si eso es una solución real y cómo estamos midiendo ese impacto. Entonces, si lo medimos como una reducción de dióxido de carbono, posiblemente es una mejor alternativa. Pero si lo estamos mirando como un tema mucho más holístico, como puede ser la protección de la biodiversidad, como puede ser la protección del planeta,
no necesariamente esto es una alternativa que nos va a ayudar justamente a cumplir ciertos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué por eso? ¿Por qué? Entonces, si uno empieza a mirar el problema de una forma mucho más holística, se da cuenta que no es tan fácil. Se da cuenta que unos carros eléctricos también traen sus impactos negativos. Primero que todo, no son de cero emisión. Son de cero emisión cuando uno los usa, pero pues recuerden que uno tiene que recargarlo. Cómo está recargando esa electricidad va a generar emisiones. Entonces, en Colombia, por ejemplo, mucho de la electricidad es producida con agua, con hidroeléctricas, pero esas hidroeléctricas producen mucho desplazamiento de personas. En otros países la energía puede estar producida por energía nuclear, que también es muy contaminante. Luego pensemos también en la producción del carro, que también genera emisiones, se producen en fábricas que consumen energía, y resulta que estos carros requieren mucho más energía para su producción que carros tradicionales. Cuando miramos también las baterías de litio, se necesita procesos de minería extractiva en países que también son problemáticos, que no tienen la capacidad del Estado para proteger la biodiversidad, y eso pues obviamente empieza a tener muchos impactos. Usa, digamos, cobalto para el Congo, se requiere también mucha agua para producir, y luego también pensemos en qué pasa al final de la vida de estos carros, donde para la batería de litio. El último informe que yo miré, por ejemplo, en Australia solo el 3% de las baterías se estaban reciclando. Entonces, aquí pues puede que estemos reduciendo el dióxido de carbono, pero nuevamente estamos generando un impacto mayor negativo frente a la biodiversidad. Entonces, aquí estamos prácticamente desplazando un problema por otro. Y finalmente también quería hablar un poco del rol de la evidencia. La evidencia vista de cómo estamos en verdad asegurándonos que lo que estamos proponiendo, que nuestras intervenciones, nuestros programas sociales y ambientales en verdad estén generando positivos y no esté justamente pecando por todo lo que acabamos de hablar, de desplazar el problema, de tener soluciones que no están generando cambios, de no tener actores alineados. Entonces, para eso se necesita la evidencia. Entonces, aquí hay otro ejemplo que quería traer con ustedes. Esto muestra el crecimiento de lo que se llama el EdTech. Entonces, todo lo que son los emprendimientos que están invirtiendo en desarrollar tecnologías que promuevan y faciliten una mejor calidad de educación o el acceso a la educación. Y como se pueden dar cuenta, es una industria que está creciendo impresionadamente. En los últimos 5 o 6 años está creciendo al 44% como ese sector. Hoy representa más de 16 mil millones de dólares en inversión en este sector. Entonces uno diría, bueno, esto está bien, estamos mejorando la calidad de educación, tenemos más acceso, pero pues creo que en el COVID, aquellos que son padres que tuvieron que tener a sus hijos en clases virtuales se dieron cuenta que no fue muy fácil. ¿Y por qué esto? Porque al final del día el aprendizaje, el conocimiento, la educación es un proceso que requiere también de la socialización, es un proceso social. Entonces la tecnología en sí no puede reemplazar la educación, puede que sea un instrumento que nos ayude, pero no es un fin en sí mismo. Y lo que se dieron cuenta con la evidencia en estos últimos 2 años es que no está ayudando a mejorar la calidad. Entonces invertimos mucho dinero en tecnologías, pero la calidad de la educación no está mejorando. Ahí a mano derecha van a encontrar una gráfica que habla un poco de cómo se compara, digamos, los estudiantes que tuvieron más tiempo en clases físicas versus los que fueron a nivel virtual, y hay una gran brecha. Y de hecho generó más inequidad porque justamente eran los colegios que
que eran más pobres, que tuvieron que usar más la virtualización, que se demoraron mucho más en poder acceder a las clases en físico, y eso está creando una mayor inequidad. También se dieron cuenta que también a través de la misma tecnología, pues al final no estaba teniendo esa conexión con el estudiante, estaba generando mucho estrés para los estudiantes, para los padres, entonces eso ayudaba o afectaba que pudieran, digamos, conectarse con la educación. Entonces ahí nuevamente la importancia de la evidencia y cómo tenemos que asegurarnos que esos impactos en verdad o esas soluciones sí estén solucionando lo que queremos que solucione ese problema. Entonces, como para finalizar ahí un par de reflexiones, pues, o para resumir, diría yo que si queremos hablar de impacto, hay que ser muy juiciosos en cómo definimos ese problema, entender el problema, entender el contexto, entender los intereses de esos grupos de interés, la importancia de poder identificar aliados. Entonces hablamos un poco de cómo también los problemas son complejos y sobre todo difíciles de resolver cuando no tenemos suficiente conocimiento y cuando no hay una voluntad política para solucionarlos. Entonces ahí nuevamente tiene que ver ese tema de cómo en verdad cada persona, cada organización tiene un pedacito de rompecabezas, conoce un poquito del problema y cómo en verdad articulamos más para conocer el problema y tener esa panorámica. Cómo es importante desarrollar soluciones holísticas e incluyentes. Entonces hablamos un poco de cómo muchos de los problemas están simplemente, o las soluciones desplazan un problema por otro, y cómo también muchas de las soluciones que estamos proponiendo no son incluyentes y no son para ayudar al bien común. Y finalmente, pues tiene que ver con la evidencia y cómo en verdad somos más disciplinados a la hora de proponer soluciones para que esas soluciones en verdad puedan generar evidencias y podamos tener certeza de que sí podemos solucionar el problema, y al tener la evidencia, cómo podemos nuevamente articuladamente escalar esas soluciones para en verdad crear cambios reales y sostenibles. Entonces con eso termino pues mis reflexiones, y pues me gustaría seguir conversando con ustedes así a través del chat. Si alguno de ustedes tiene algún caso que quiera compartir, si tiene algún comentario acerca de la presentación, me gustaría escuchar de ustedes. Muchísimas gracias, y gracias a CEMEFI por la invitación. That's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. I am the eye in the sky, looking at you. You read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind. Don't say words you're gonna regret. Sí, dale. Tengo entendido que hay un chat, pero no lo estoy viendo. Ok. Bueno, alguien puso, ¿puede realmente haber una economía de mercado sin sociedad de mercado? No sé si eso es una pregunta o eso es una reflexión.
Yo creo que al final del día hay una tendencia hoy en día de hablar de cómo hay que encontrar soluciones de mercado, ¿no? Por eso pues el tema de emprendimiento social está muy en auge y en parte porque pues hay pocas formas de escalar las soluciones. Una es a través del Estado, cómo trabajamos con el Estado para que estos programas sean políticas públicas. Otra forma de escalarlos a través de la venta y producto de servicios, que ahí tiene que ver el mercado, de cómo a través de esas ventas puedo justamente crecer el emprendimiento para poder llegar a más personas. Y otra, y creo que es la única otra forma de escalar, pues tiene que ver ya en cambios culturales, como también dejamos de dejar de pensar en productos y servicios que generan ciertos beneficios, pero al final del día son los cambios de hábito, ese cambio cultural que termina que las soluciones sean sostenibles. Entonces son como las tres formas de escalar. Frente al tema del mercado es importante, creo que es una buena herramienta, pero también hay que tener en cuenta que no todas las soluciones pueden ser de mercado. Y ahí yo creo que hay un rol todavía muy importante de poder entender cuándo debería ser de mercado y cuándo no. Y por eso la filantropía todavía sigue siendo muy importante y no puede ser desplazada por el mercado, porque hay cosas que simplemente no van a ser rentables, hay cosas que tampoco deberían de venderse. Y ahí es como tener esa claridad y esa transparencia en encontrar unas soluciones que hagan sentido para todos y nuevamente que sean equitativos. Si el mercado lo que genera es más inequidad, pues deberíamos de estar buscando otras formas para encontrar esas soluciones. ¿Cuál considera que son los elementos fundamentales con los cuales debe contar una organización para generar impacto con sus acciones o servicios? Pues creo que los mencioné. Nuevamente creo que lo más importante, y esto lo decía Einstein, es si a él le darían 7 días para solucionar un problema, él se tardaría 6 días en entender el problema y 1 día para solucionarlo. Creo que eso es lo más fundamental de todo. Si no lo tenemos claro, cualquier solución que vamos a tener o proponer no va a funcionar. Y diría que eso es como el más importante y que sin tener esa claridad no vale la pena ni siquiera arrancar un proyecto. Aquí pues justamente hay un comentario en el chat que hablan de eso, de que estamos buscando una solución más rápida, ¿no? Entonces creo que una vez alguien me contó de que pues en inglés nosotros los seres humanos somos human beings, ¿no? Y beings en inglés es como el ser, ¿no? Que seamos. Pero a veces siento que somos más human doers, que doers en español es hacer. Entonces creo que nos crearon culturalmente para estar siempre como proponiendo, haciendo, y al final del día nos sentimos muy incómodos no haciendo nada. Siempre tenemos que estar preparados, haciendo algo, conectados, y creo que eso, digamos, es una reflexión interesante de cómo por esa cultura que tenemos nosotros de tratar de hacer cosas, no estamos pensando lo suficiente, ¿no? Y cómo en verdad tenemos que pausar. Está bien que pausemos, está bien que nos demoremos unos cuantos días más pensando en las soluciones antes de arrancarlas. Y esa es una invitación. Sé que es difícil porque los problemas cada vez son peores, aumentan, crecen, no hay mucho tiempo, tenemos la presión ahorita pues, del cambio climático, tenemos unos objetivos 2030, entonces tenemos solo 8 años, entonces hay unas metas que nos ponemos y que nos hace también como correr y creo que es importante actuar, pero creo que hay que primero pensar para actuar y no al revés, no es actuar para pensar. Me gustaría saber algunas técnicas, estrategias, metodologías para medir el impacto.
Bueno, eso es un tema bastante grande que da para un curso entero. Al final del día es un, digamos, sector que está creciendo mucho cada vez, que cada vez está como tratando de entender más qué quiere decir impacto y sobre todo que pues al final del día viene de distintos ángulos. Entonces, por un lado están las empresas que están tratando de tener impacto, están las fundaciones, están los inversionistas y cada uno tiene sus propias metodologías, motivaciones e intereses, que eso lo que ha terminado es en que haya más de, por lo menos debe haber más de 50, sino 80 herramientas, metodologías y marcos. Entonces, ahí pues digamos ha habido en los últimos 4 años un intento como para unificar, tratar de crear unos estándares más, tratar de hacer sentido de todas esas metodologías. Mi recomendación al respecto es que busquen en internet algo que se llama The Impact Management Project, que lo que hizo fue agrupar a varios de estos estándares que ya existen para encontrar unos hilos comunes, unos estándares como más sencillos, unificar lenguaje, y esa es mi primera invitación, ir a ver esas metodologías, algo que se llaman las 5 dimensiones de impacto, y empezaría por ahí. Y nuevamente haría mucha hincapié que están preguntando por medir el impacto y mi sugerencia es también que al final del día es más importante gestionar el impacto que medir. Entonces también como tener eso, creo que la intencionalidad del que va a medir es más importante que el indicador. Es en verdad queremos saber, tener la información, vamos a ser transparentes con la información, vamos a poder tener una mayor apertura sobre lo que funciona y no funciona y qué tan valiente vamos a ser para compartir esa información. Y eso es parte de la gestión. Los indicadores funcionan, pero pues al final si no usamos esa información no nos va a servir para nada. Ahí nuevamente me preguntan sobre bibliografía, entonces recomendé las 5 dimensiones de impacto de Impact Management Project. Ahí también va a depender mucho de qué es el interés. Entonces nuevamente como les dije, hay metodologías que me permiten más bien comunicar el impacto, hay otros que me ayudan a evaluar el posible impacto, entonces es un tema más de antes de donar, antes de invertir, por cuál puede ser el mayor potencial de impacto. Hay otras que me permiten gestionar, entonces depende también de para qué quiero medir el impacto, es importante, entonces sería como otra sugerencia, es tener claro para qué quiero medir el impacto, si es para comunicar, reportar, evaluar, gestionar, y de acuerdo a eso hay una metodología para cada una de esas. Por ejemplo, los bienes cuyo acceso es un derecho como el agua deben ser un commodity. Pues el agua pues es un commodity hoy en día, en el sentido de pues que sí se está transando, pero pues al final del día, pues personalmente, y esto pues ya es una opinión personal, pues creo que es un derecho. Y ahí sí hay que verlo como tal y sí hay que garantizar el derecho al agua para todos. Que hayan soluciones de mercado que permitan por lo menos llevar el acceso al agua potable a comunidades que no lo tienen. Si eso es la forma y la única forma de llevar el agua a esas comunidades, pues digamos, eso es mejor que nada. Pero nuevamente tienen que ser soluciones que sean accesibles, que sean equitativas. De nada me sirve llevar a un pueblo agua donde lo que voy a hacer es cobrar cifras ridículas que los van a empobrecer más. Entonces, nuevamente, lo importante es la intencionalidad. ¿Qué quiero hacer yo? Y si estoy usando el mercado como una herramienta y el lucro como la forma de llegar, o si mi intención es simplemente lucrarme con una solución social. Y es una mentalidad muy distinta una de la otra, y ahí nuevamente el mercado funciona si lo veo como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Bueno, pues creo que por ahora esas son las preguntas. Entonces, pues, nuevamente mis recomendaciones es, pues, por un lado, CENEFI está trabajando mucho el tema de medición de impacto,
Les recomiendo que revisen lo que están haciendo. El Latimpacto también de vez en cuando ofrece unos cursos de medición de impacto, entonces bienvenido. Y en internet, por favor, pues ahí hay mucho material, ya les mencioné The Impact Management Project, entonces por ahí empezaría yo ese recorrido. También no mencioné y la importancia también de las teorías de cambio, entonces tener muy claro antes de medir el impacto es entender cuál es mi teoría de cambio. Cómo es que yo pienso que puedo a través de mis actividades generar un cambio y tener eso muy bien escrito, plasmado y tener una lógica alrededor de mi intervención que en verdad genere ese cambio y empezar a validarlo en territorio, hacer prueba y error, porque al final del día nada está escrito, esto es prueba y error. Y al final, pues, ir validando, teniendo evidencia para ir ajustando esa teoría de cambio para ya estar uno cómodo y tener certeza de que ese impacto sí se está dando a cambio. Entonces, bueno, pues, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Fue un gusto estar con ustedes. Espero que, pues, los haya hecho reflexionar, que era el propósito de hoy. Y pues espero que sí los deje con más preguntas que respuestas, hice mi trabajo. Entonces, pues que tengan una feliz tarde, que sigan disfrutando del encuentro ahí en CEMEFI. Muchísimas gracias por estar hoy.